cuando era pequeño, recuerdo que tenía 5 años más o menos. Ok. Donde vivíamos, antes era súper desolado, habían pocas casitas, porque éramos los primeros que llegamos a ese sector a vivir, y la mayormente era monte. Como dicen los abuelitos, antes todo esto era monte. Eso sí era todo por monte. Eso sí era todo por monte. Era por en monte. efecto, era monte. Y bueno, entonces siempre habían esto de que, pues antes no se ha dado de que cualquier cosa, a lo mejor que animales muertos, incluso, bueno, lastimosamente hasta cuestiones de personas, ¿no? Cuando las asesinan, pues quedan ahí. Siempre ha habido eso en la parte del monte, en lugares lejanos, ¿no? Entonces, como éramos los primeros que llegamos por ahí, bueno, pasó el tiempo, eso pasó antes de que yo naciera. Cuando yo tenía 5 años, yo recuerdo que quedé en casa solo con mi hermana mayor, y pues la casa de 2 pisos. Y pues yo como era pequeño igual era como que temeroso a la oscuridad, yo creo que como la mayoría en algún momento. Como la gran mayoría de niños, a la oscuridad, estar solos, a los ruidos. Ajá. Era de noche, pues, y la parte de arriba donde yo estaba, pues estaba oscuro. Solo nos alumbraba un foco de acá de la escalera. Y a la ventana donde yo estaba asomado, porque a mí me encantaba ver por la ventana el cielo y todo eso. Es como todo niño, ¿no? Fantasioso, viendo el cielo. Entonces yo me asomo. Y a mi lado derecho había como un ropero que me hacía como que de pared así, ¿no? Y de ahí veía el pasillo. Por ahí estaba la escalera, ingresaba la luz. De pronto, mi hermana estaba en la cocina. En la parte de abajo de las escaleras, por ahí estaba la cocina. Entonces solo estábamos los dos solos. Cuando yo escucho pasos que vienen, porque el piso donde está, el piso es de madera, entonces escuchaba pasos así. Y yo lo primero, pues como todo niño, dije, mi hermana, ahí viene mi hermana, así. Okay. De reojo yo veo pues el pasillo que estaba alumbrado y veo que viene una silueta, una sombra. Entonces yo lo primero que hice, bueno, mi hermana se llama Carla, entonces yo digo, Carla, ¿qué pasó? Y no me responde. Entonces yo vuelvo a decir un poco más fuerte, Carla. Y de lo que yo digo más fuerte, y como estaba la ventana daba al patio y ahí estaba la puerta de la cocina también, mi hermana sale abajo y me dice, regresa a ver y dice, ¿qué pasó? Y yo le digo, ¿cómo? ¿No estás aquí arriba? Me dice, no, dice, yo estaba acá. En ese momento, cuando me dice, estoy acá, como cualquier niño, yo me puse helado, me puse frío. Yo veía para ver si aparecía o no la silueta. No estaba la silueta, ya no sonaban los pasos y yo me puse contra el ropero que me hacía de pared. Me puse así. Y yo me enteré, chuta. ¿En qué momento va a aparecer eso para, no sé, hacerme daño, hacerme algo? Y yo lo único que hice es cerrar los ojos y salí corriendo. Como alma que lleva el diablo, diríamos. Casi te lleva. Casi. Entonces salí corriendo por ahí por las escaleras y bueno, ya alcancé a mi hermana y me dice, ¿qué te pasa? ¿Y por qué vienes corriendo? Entonces yo le conté la experiencia y ella me dijo, no, Chuzo, no, yo estuve todo el tiempo acá abajo. Entonces ahí ya nos quedamos ahí, pero o sea, tengo ese recuerdo ahí. Toda mi vida estaba ahí.